Foro, el valor del conocimiento. Omitir activos o declarar pasivos inexistentes en las declaraciones tributarias sería delito. Este es nuestro tema de hoy en Fórum Académico y es traído dentro del proyecto de ley número 134 de 2014, el proyecto de reforma tributaria, el cual penalizaría la omisión de activos o la inclusión de pasivos inexistentes en las declaraciones tributarias con una pena de 4 a 9 años de cárcel y una multa del 20% del activo que se omitió incluir en la declaración o del pasivo que se introdujo falsamente. Este tipo penal, que me permito leer, sería del siguiente tenor literal: omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. El contribuyente que de manera dolosa omita activos o presente información inexacta en relación con estos o declare pasivos inexistentes en un valor igual o superior a 12.966 salarios mínimos legales mensuales vigentes y con lo anterior afecte su impuesto sobre la renta y complementarios, su impuesto sobre la renta para la equidad CREE o su impuesto a la riqueza y complementario o el saldo a favor de cualquiera de dichos impuestos, será sancionado con pena privativa de libertad de 48 a 108 meses y multa del 20% del valor del activo omitido, del valor del activo declarado inexactamente o del valor del pasivo inexistente. Este tipo penal tiene varios ingredientes bastante interesantes para Fórum. Es por esto que hemos decidido realizar esta intervención. Analizaremos uno a uno de estos elementos que, a manera de preámbulo, debemos advertir que tutela el bien jurídico de la administración pública, como otros artículos también en materia tributaria penal, como el de omisión de agente retenedor. Lo primero que analizaremos, por supuesto, será el sujeto activo, es decir, el contribuyente. La figura contribuyente representa un sujeto activo especial o un sujeto activo calificado. Para saber quién es el contribuyente, tendríamos que acudir a unos elementos extrapenales, lo que lo volvería un tipo penal en blanco. Al mismo tiempo, este tipo penal en blanco, que tendría que acudir a elementos extrapenales, debería fundarse en la normatividad tributaria, que haría un poco más difícil su aplicación, sobre todo para los operadores penales. Sin embargo, previendo esto, el parágrafo segundo de este nuevo artículo diría: parágrafo segundo. Para efectos del presente artículo se entiende por contribuyente el sujeto respecto de quien se realiza el hecho generador de la obligación tributaria sustancial. Es decir, el sujeto pasivo de esa obligación tributaria en la cual se omitió incluir activos o se introdujeron pasivos falsamente, sería el sujeto activo de la conducta. Esto representa otro problema y es, entonces estaría solamente dirigido a personas naturales, pues el derecho penal le es imposible cobijar o judicializar personas jurídicas. Como lo dijimos hace días en otro fórum, esto no representa la dicotomía aparente, pues el artículo 29 de la Ley 599 de 2000, que establece la cláusula del actuar por otro, permite que las circunstancias especiales de una persona jurídica se le comuniquen al representante legal o a quien actúa en nombre de esta. Es decir, el representante legal, aunque no sea el sujeto pasivo de la obligación tributaria, el representante legal, aunque no sea el contribuyente, será considerado como tal para efectos penales en virtud de la cláusula del actuar por otro, la cual está traída en el artículo 29, que dice: también es autor quien actúa como miembro u órgano de representación, autorizado de hecho de una persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo o de una persona natural cuya representación voluntaria se detente y realiza la conducta punible, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de la figura punible respectiva no concurran en él, pero sí en la persona o ente colectivo representado. De esta manera podemos concluir que este artículo va tanto dirigido a las obligaciones tributarias de las personas naturales como también a las obligaciones tributarias de las personas jurídicas. A renglón seguido, dice que el que dolosamente, es decir, expresamente trae el elemento subjetivo del tipo, mencionando el dolo. Esto, en estricta técnica legislativa en materia penal, sería innecesario o es innecesario, pues es bien sabido que todo tipo penal en el que expresamente no se manifiesta que se comete de manera culposa o preterintencional es considerado doloso. La razón por la cual se incluye este elemento es para no ir a pensar o crear la idea de una responsabilidad objetiva en materia penal. Sin embargo, era innecesario, reiteramos, incluir este elemento de la voluntad o este elemento subjetivo del tipo dentro de la enmarcación típica en estricto sentido.
Después nos dice que el que omita activos o presente información inexacta. Debe este artículo decir el que omita incluir activos. Pues bien sabemos que la omisión es una forma de cometer las conductas, como también lo es la acción. Entonces, para ser más preciso, tendría que ser el que omita incluir, no el que omita activos, pues esto representa un problema de análisis normativo, pero que para nada anula el sentido de la norma, que es bastante claro. En estos dos elementos, el que omita activos y el que presente pasivos falsos, se encuentran las dos formas de realizar la conducta punible por excelencia, y es la acción y la omisión. Y plantea a su vez dos verbos rectores, dos formas conductuales diferentes. Una, la acción de incluir lo falso, y la otra, la acción, o mejor, la omisión de no incluir lo verdadero. Después nos dice este artículo que debe ser un valor igual o superior a 12.966 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que para el año 2014 corresponden a 7.987.056.000 pesos. Es decir, existe un tope, y el contrasentido de la norma es que lo que está diciendo, por lo menos en materia penal, es que hasta cierto tope usted podría incluir unos pasivos inexistentes y hasta cierto tope podría no incluir unos activos para ser sancionado penalmente. Pues sabemos que estas omisiones, desde el punto de vista tributario, pues sí son castigadas sin importar el monto o la cuantía. Esto quizá es intentando cumplir el principio de última ratio en materia penal. Lo que dice aquí la reforma y lo que diría el legislador en caso de aceptarla es que no resulta tutelable penalmente, sino cuando esta omisión de incluir activos o esta acción de incluir pasivos supera cierto margen, un margen de un monto bastante alto, que nos demuestra que no cualquier persona puede incurrir en este tipo penal, tal y como se planea. Claro está que, como es costumbre en nuestro Estado colombiano y en nuestro estado de reformas legales, pues esto no tardaría en ser disminuido o incluso eliminado. Posteriormente, nos dice el artículo que con lo anterior debe afectar el impuesto sobre la renta y complementarios, el impuesto sobre la renta para la equidad CREE o el impuesto para la riqueza y complementario. Aquí vemos algo de la importancia de la cláusula del actuar por otro, pues donde no estuviese esa cláusula incluida en nuestro ordenamiento, pues no se podría realizar la conducta en la modalidad de afectar el impuesto sobre la renta para la equidad CREE. Pues este impuesto para la equidad CREE, el sujeto pasivo son las personas jurídicas, que no las personas naturales. Sin embargo, ya solucionamos el inconveniente de aplicar la cláusula del actuar por otro para las personas naturales y para las personas jurídicas que son representadas por aquellas. ¿Qué preocupación trae o qué elemento problemático aporta la inclusión de estos parámetros? El problema es muy sencillo. La forma como está estipulado establece que una persona, por una sola omisión o por una sola acción, podría incurrir varias veces en este mismo tipo penal. Pues no es posible que digamos que una persona va a omitir un activo en la declaración de renta y no lo va a omitir para el CREE, una persona jurídica, y no lo va a omitir para la riqueza y el complementario. Una persona que omita sus activos o que plantee pasivos inexistentes, pues lo hará para todas sus declaraciones tributarias, porque o si no le estaría entregando a la DIAN la prueba de la disimilitud entre sus declaraciones. ¿Qué problema trae esto entonces? Pues que una persona podría incurrir varias veces en este tipo penal por medio de un concurso simultáneo homogéneo. Por una sola acción o omisión incurriría varias veces en el mismo tipo penal. ¿Y por qué decimos que una sola acción y omisión? Porque podríamos pensar que omitió incluirlo en el impuesto sobre la renta, y omitió incluirlo en el CREE y omitió incluirlo en el del patrimonio. Pues no, pues sería una sola omisión, pues lo más ilógico sería que omitiera en unos algo y en los otros no lo omitiera. Preocupa entonces este elemento y creemos que le hubiese bastado a la reforma o le hubiese bastado a este proyecto mencionar que el que omita los activos o el que plantee pasivos en alguna declaración de renta. Posteriormente nos dice la sanción que trae esto, y trae las dos sanciones por excelencia o las dos penas por excelencia, la pena privativa de la libertad y la pena de multa.
La pena privativa de la libertad la establece de 48 a 108 meses y la multa del 20% del valor del activo omitido, del valor del activo declarado inexactamente o del valor del pasivo inexistente. Por el mínimo de la pena se ve la importancia que este tipo penal tendría, pues admitiría que se dictara la medida de aseguramiento, mientras el proceso demuestra si la persona es culpable o no. ¿Por qué? Porque lo mínimo que establece el Código de Procedimiento Penal es 4 años, 48 meses, para que esta medida pueda ser solicitada al juez de control de garantías. Y posteriormente, la multa establece un porcentaje del valor omitido. La multa representaría un problema, y es que al establecer un porcentaje y no un máximo, pues de pronto se vulneraría en algunos casos el máximo de la multa establecida en la ley. Pues recordemos que la ley 599 en su artículo 39 establece que la multa puede aparecer como acompañamiento de la pena de prisión y en tal caso cada tipo penal consagrará un monto que nunca será superior a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Igualmente puede aparecer en la modalidad progresiva de unidad de multa, caso en el cual el respectivo tipo penal solo hará mención a ella. Podría pensarse, no hay ningún inconveniente, simplemente cuando vayamos a aplicar el tipo penal, pues sabemos que no le asignamos una multa superior a los 50.000 salarios mínimos. Pero recuerde el texto del artículo que acabo de mencionar, que todavía lo tenemos en nuestra pantalla, en el que se especifica que la multa de 50.000 salarios mensuales vigentes no podrá ser superada en el tipo penal. Es decir, desde el marco típico, que ya está incluido, se debe establecer que no puede superar esta cifra. Esto seguramente en el trámite que se le dé en el Congreso será modificado y establecerán que será el 20% del valor del impuesto, del valor del activo omitido o del pasivo incluido falsamente, sin superar los 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Después nos trae 2 parágrafos. El segundo parágrafo ya lo leímos para efectos de explicar la noción del contribuyente. El primer parágrafo trae algo bastante novedoso y es que este tipo establece cómo se extingue la acción penal de él mismo mediante la siguiente enunciación lingüística. Se extinguirá la acción penal cuando el contribuyente presente o corrija la declaración o declaraciones correspondientes y realice los respectivos pagos cuando a ello hubiere lugar. Es decir, si el contribuyente rectifica su declaración y paga el impuesto, se extingue la acción penal, por lo tanto el juicio terminaría o sin importar la etapa del proceso en la cual nos encontremos. Esto es perfectamente viable y su soporte normativo se encuentra en la parte general del Código Penal, en donde se habla de la extinción de la acción penal y se establecen varias causales para ello. Específicamente nos interesa la 6ª y la 8ª del artículo 82, que establecen que la acción penal se puede extinguir cuando el pago en los casos previstos en la ley y la retractación en los casos previstos en la ley. Podemos considerar que la corrección de la declaración de renta es una especie de retractación y por supuesto el pago del impuesto será considerado un pago, por lo que esta forma de extinción de la acción penal es completamente válida dentro de este artículo. Este artículo representa varios debates que sin duda se levantarán alrededor de la doctrina penal en materia tributaria. En mi concepto, es un tipo penal bastante agresivo y lo que intenta es crear una herramienta de coacción para que los contribuyentes que están omitiendo o que están incluyendo pasivos inexistentes retrotraigan su actuación, corrijan sus voluntades, corrijan lo declarado, se retracten y paguen. Es decir, no debió haber sido incluido como delito, pues el derecho penal no puede ser un instrumento disuasor, sino que debe castigar las conductas cuando especialmente consideremos que ellas no pueden ser castigadas por otros medios. Y la razón de que esto se sostenga es muy sencilla. Una persona jurídica o natural que tenga los suficientes activos como para omitir esta cantidad y los suficientes pasivos como para poder meter semejante suma de dinero, pues es una persona natural o jurídica que perfectamente puede ser sancionable por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sin tener que acudir a la herramienta penal como elemento de castigo, pues ya sabemos las implicaciones que esto tiene para los derechos y garantías fundamentales. Yo soy Santiago Tres Palacios y esto fue Fórum Académico.
Fórum, el valor del conocimiento.